Buenos días, yo soy Adriana Lucía Martínez Castellanos, estudiante de Derecho de la Juan de Castellanos, y a continuación les voy a hablar de la tradición como modo de adquirir el dominio, esto para la GATI de Civil Bienes. Debemos tener en cuenta que los modos de adquirir el dominio se encuentran estipulados en el artículo 673 de nuestro Código Civil, los cuales son los siguientes: la prescripción, la accesión, la tradición, del cual les hablaré a continuación, la ocupación y la sucesión por causa de muerte. A continuación hablaremos de la tradición. La tradición como modo de adquirir el dominio se encuentra en el artículo 740 del Código Civil y dice lo siguiente. Textualmente el artículo 740 de nuestro Código Civil dice así: la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. Los derechos reales los encontramos consagrados en el artículo 665 de nuestro Código Civil y dicen lo siguiente. El derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbre activa, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos reales nacen las acciones reales. Son ejemplos de acciones reales la acción hipotecaria, la acción reivindicatoria y las acciones posesorias. Debemos tener en cuenta que la tradición exige el consentimiento tanto del tredente como del adquiriente o sus representantes. La tradición se materializa en la entrega de la cosa o bien adquirido por parte del vendedor, como en la compraventa o la permuta. La tradición es posible siempre que exista un título traslaticio de dominio, como venta, donación o permuta, según lo dispone el artículo 745 del Código Civil. Nosotros debemos tener en cuenta los elementos de la tradición. Nosotros ya habíamos hablado del tradente y del adquiriente, pero ¿qué son estos? El tradente es la persona o parte que transfiere la tradición. Y el adquiriente es la persona que adquiere el dominio de la cosa. Es el comprador que recibe la tradición que le ha sido transferida. Ahora bien, adicionalmente, para que se efectúe la tradición, como ya se indicó, se requiere un acto contractual o jurídico que constituya un título traslaticio de dominio. Recordemos que la tradición requiere título. Estos se pueden consagrar como el contrato de compraventa o escritura pública de compraventa, o el contrato de permuta o de donación. Ahora bien, ¿qué es el título traslaticio de dominio? El título traslaticio de dominio son aquellos que trasladan o transfieren el dominio de una persona a otra, del vendedor al comprador. Los títulos traslaticios de dominio están señalados en el artículo 765 del Código Civil. Son la venta, la permuta, la donación, las sentencias de adquisición en juicios divisorios y los actos legales de partición. Ahora bien, hablaremos del título y modo en la tradición. La tradición requiere de un título traslaticio y el modo es el mecanismo mediante el cual se transfiere el dominio y la tradición. Bien, como título tenemos que la Corte Suprema de Justicia señala que el título cumple la función de servir de fuente de obligaciones y desde la perspectiva del acreedor únicamente lo hace titular de derechos personales. El título es un presupuesto necesario para que se efectúe la tradición como un modo de adquirir el dominio. Ahora hablaremos del modo. El modo es un mecanismo que permite adquirir el dominio o derecho real sobre una cosa. Y entre esos modos está la tradición, que a su vez requiere de un título. Debemos tener en cuenta que el título por sí solo no transfiere el dominio a la propiedad, sino que debe ocurrir el modo también. En este caso, la tradición, que en caso de bienes inmuebles se concreta con la inspección del título en la Oficina de Registros Públicos. La venta es un claro ejemplo de modo de adquirir el dominio. La venta es un claro ejemplo de tradición como modo de adquirir el dominio. En la venta, por ejemplo, el dueño traslada o transfiere el dominio al comprador y para efectuar la tradición es suficiente con la entrega material de la cosa comprada para el caso de los muebles.
Y en el caso de los inmuebles, la inscripción de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos, como se ha indicado anteriormente. Recordemos que la venta requiere una escritura pública. A continuación, encontramos diferentes tipos de tradición. Encontrando que la tradición tiene distintas clases, la entrega de la posesión que realiza un vendedor al comprador, precedida de un acto jurídico que tiene por fin la traslación del dominio o la constitución de un usufructo o de una prenda. Dentro de los distintos tipos de tradición encontramos la tradición real, la traditio ficta y la cuasi tradición. Como tradición real tenemos lo siguiente. La tradición real es la entrega efectiva de la posesión del hecho sobre la cosa. Se cede la posesión, es decir, se traspasa el poder efectivo sobre la misma. En definitiva, hay un desplazamiento posesorio efectivo. Esta tradición real puede consistir en una entrega material, física completa de la cosa. En la tradición traditio ficta encontramos lo siguiente. La traditio ficta es la tradición fingida, es decir, traditio ficta, en el que no se da un traspaso o entrega efectiva de la cosa, poder o posesión, sino un signo que la representa, como la ficción de entrega, produciendo los mismos efectos que esta. Por casos de tradición fingida tenemos los siguientes: la instrumental, la brevi manu, la longa manu, la constitutum possessorium y por simple acuerdo. Como tradición instrumental encontramos el derecho de la fuerza de traslativa de la tradición a simple acuerdo que se ha plasmado en escritura pública. Ahora, hablando de la traditio brevi manu y la longa manu, encontramos que la traditio brevi manu se produce por acuerdo en el caso del que se adquiriente tenga ya la posesión de la cosa. Bajo esta denominación, la constitutum possessorium se designa aquella especie de tradición fingida en la que el transmitente continúa poseyendo la cosa como arrendatario, depositario, etc. Es decir, el poseedor inmediato continúa con la cosa, pero pasando a reconocer la posesión medida de otro, es decir, el adquiriente. Ahora bien, si la cosa no puede entregarse materialmente al adquiriente, la imposibilidad basta que sea relativa, es decir, que la cosa no se pueda trasladar fácilmente. Esto es tradición por simple acuerdo de las partes. Y por último, encontramos la cuasitradición. Se trata de la tradición de derechos. En estos casos, no se entrega la posesión de la cosa porque el derecho que se transmite no implica tal posesión de la cosa, sino que se transmite la posesión del derecho. En definitiva, se entrega el poder de hecho en el que consiste el derecho. A continuación, hablaremos de la tradición en los bienes muebles. La tradición de las cosas muebles se hace por regla general con la simple entrega del bien o cosa adquirida. En el Código Civil lo encontramos en el artículo 754. Señalan los medios por los que se puede hacer la tradición de los bienes muebles. A continuación encontramos los medios para realizar la tradición. A continuación encontramos los medios para realizar la tradición. Estos medios para realizar la tradición son los siguientes. 1. Permitiéndole a la aprehensión material de una cosa presente. 2. Mostrándosela. 3. Entregándole las llaves del género, almacén, cofre o lugar cualquiera en el que esté guardada la cosa. 4. Entregándole el uno de poseer la cosa a disposición del otro en lugar de convenido. Y 5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no transferido de dominio. Y recíprocamente por el mero contrato en el que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. Ahora es necesario hablar del justo título. El justo título puede ser constitutivo traslaticio de dominio y deriva en posesión regular relevante a la proscripción adquisitiva.
Así como lo vimos anteriormente, así como lo vemos aquí consagrado, encontramos que los títulos de adquirir el dominio pueden ser los constitutivos, los traslaticios y los declarativos. Y ahora es necesario hablar de la falsa tradición. Se considera que hay falsa tradición cuando se transmite un derecho o un bien inmueble sin ser el titular de la propiedad de éste, como cuando se vende una cosa ajena. Por esta razón se ha denominado transmisión de derecho incompleto. La falsa tradición es aquella en la que no se dispone de un justo título que sea traslativo de dominio. Y ahora hablaremos de la tradición en los bienes inmuebles. Tratándose de bienes inmuebles o bienes raíces, la tradición solo se completa con la inscripción del título traslaticio en la oficina de registro, como lo señala el artículo 756 del Código Civil. Debemos tener en cuenta que se efectuará la tradición de dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. De la misma manera, se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces y de los habitación o hipoteca. Abriendo un paréntesis, la tradición en vehículos se maneja así. En el caso de los vehículos que se suelen clasificar como un mueble, la tradición no se materializa con la mera entrega material del vehículo, sino que es precisa la inscripción del negocio jurídico o título en el organismo de tránsito respectivo. Ahora bien, hablando de la tradición en bienes inmuebles, hablaremos de la tradición en la compra de una casa. Cuando se compra una casa, la tradición se completa y el dominio se adquiere definitivamente cuando la escritura de compraventa se inscribe en la oficina de registro, así la casa no haya sido entregada al que la compró. Es por ello que la casa no se asegura hasta tanto la escritura respectiva se registre, para lo cual hay un plazo de 2 meses. En el caso que se constituya una hipoteca, el plazo se extiende hasta los 90 días. En ambos casos, el plazo se encuentra desde la fecha en la que se protocolariza la escritura pública. La ley confiere un plazo para registrar una escritura pública. A continuación hablaremos de la prueba de la tradición en la transferencia de dominio de bienes inmuebles. La prueba de la transferencia del dominio es el certificado donde conste el título traslaticio. Se inscribió en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Ahora bien, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia SC 674 del 2020, dice así: la transferencia del dominio, tratándose de bienes inmuebles, se produce cuando se registra el título en la oficina correspondiente, tal y como lo ha registrado esta corporación. Ahora hablando del certificado de tradición y libertad, este es un documento que registra el histórico de propietarios de los muebles, de los inmuebles, con sus respectivos soportes jurídicos. Contiene todo el historial del inmueble, desde el momento en el que se matriculó ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y todo su historial. Es muy importante tener en cuenta las características de la tradición, como las siguientes. La tradición es un modo derivado. Con modo derivado nos referimos a que esta es una forma de adquirir el derecho real por acto entre vivos, que necesita la expresión de voluntad interior, la que el propietario, es decir, el tradente, en favor del adquiriente. También encontramos que este es un modo de adquirir por acto entre vivos, es decir, entre dos personas que aún viven. También encontramos que este se realiza a título oneroso o gratuito. Con título oneroso nos referimos a que requiere paga y gratuito nos referimos a que... Este también es una convención, es decir, la convención es un negocio jurídico que crea, modifica o extingue obligaciones. La tradición es una convención, puesto que tiene como fin exclusivo extinguir una obligación emanada del título. El título que la origina debe generar la posibilidad de adquirir el derecho real y es negocio jurídico dispositivo bilateral. Es decir, necesita la manifestación de dos voluntades, la intención de transferir el tradente y adquirir del adquiriente.
Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La tradición es una entrega especializada con intención de tradente a transferir el dominio y del adquiriente de adquirirlo, con existencia previa y un título atributivo de dominio, tal como lo encontramos en el artículo 740. Ahora bien, quien adquiere un bien por tradición es dueño o cuando menos poseedor, en contraposición a quien recibe por una simple entrega, quien es apenas tenedor o detenedor. Ahora bien, como requisitos de la tradición encontramos los siguientes. Como ya lo habíamos explicado antes, la tradición requiere de un tradente y de un adquiriente. También tenemos como requisitos el consentimiento exento de vicios entre tradente y adquiriente y la existencia de un título con vocación traslaticia de dominio que genere una obligación de dar. En bienes muebles, también tenemos como requisito la entrega de la cosa. Es de vital importancia hablar de la propiedad aparente, la cual dice lo siguiente. Esta nos habla del principio que nadie puede transferir a otro más derechos de los que tiene, encontrándolos en el artículo 752 del Código Civil. Se ha puesto especial atención en el derecho moderno a su quebrantamiento, con el objeto de proteger la buena fe existente de culpa de los adquirientes.